Entonces la verdad se puede expresar de muchas maneras. ¿Cuál es la verdad fundamental del derecho? La verdad óntica. La verdad óntica es aquella que es. No necesita de un sujeto que lo reconozca. ¿O acaso la silla es silla porque yo la conozco? No. Yo antes de que nazca la silla era silla. Entonces esa es la verdad óntica fundamental. La verdad epistemológica es la adecuación del sujeto con la cosa. La adecuación del sujeto con la cosa, el pensamiento con la realidad específica. El derecho tiene que reconocer los problemas sociales, culturales que tienen las personas y los grupos sociales. Y también está la verdad lógica. La verdad lógica, y aquí me detengo y bueno, aquí acabo, que es aquella en la cual se operativiza un proceso penal. Vieron que un proceso penal, por ejemplo un abogado, puede variar un poco el término, yo no sé si se maneja así, ¿no? Pero en Bolivia me lo enseñaron así. Un abogado, en su mente, bueno, su cabeza la tiene configurada así. Norma sustantiva, norma adjetiva. La norma sustantiva es la ley específica, ¿no? El código, en un proceso penal, el código penal, en un proceso tributario, el código tributario. Y la adjetiva, que es el procedimiento. Procedimiento penal, procedimiento tributario, etc. Entonces toma la ley y busca cómo aplicarla. Pero les pregunto, ¿allí hay algún tipo de juicio moral por parte del juez a la hora de aplicar el derecho? No dice, mira, malísima esta ley. No, no puede hacer eso. ¿Quiénes pueden hacerla? Es el legislador. El legislador es el que crea la ley, el que delibera hacia el futuro. Por lo tanto, dicho futuro suplanta el pasado, que es el presente nuestro, y puede cambiar la norma, porque juzga a la sociedad en otra clave, en otro tipo de verdad. Entonces, la verdad lógica es aquella mediante la cual nosotros le damos validez a un procedimiento, ¿no? Y en el derecho, la filosofía del derecho, se utilizan dos principios. Está el principio de congruencia normativa, principio de congruencia normativa, y el de jerarquía normativa. A través del principio de congruencia normativa nosotros podemos dilucidar si hay alguna contradicción, alguna antinomia entre normas. No debería haber, es decir, se entiende que todo texto normativo, jurídico, todo el ordenamiento jurídico no tiene que tener contradicción. Y si lo hubiese, se apela al principio de jerarquía normativa. Hay una ley que dice matar, pero la Constitución dice no matar. ¿A quién le hacemos caso? A la que tenga mayor rango, ¿no? Y así discurre la verdad lógica, porque la verdad lógica busca validez. Y ahora sí, tercera vez que digo que acabo y ahora sí acabo. Termino con esto. ¿Saben qué es un silogismo? El silogismo es una forma de argumentar de tal suerte que utilizamos proposiciones y se llega a una conclusión. Entonces decimos así: todos los chilenos son hermosos. Son hermosos, esto es verdad, no me lo va a negar nadie. Todos los chilenos son hermosos. Guillermo es chileno. Sí, pues. ¿Cuál es la conclusión? Guillermo es hermoso. Guillermo es hermoso. No usé la clase para dar mensajes. Guillermo es hermoso. De suerte nos salió que la conclusión es verdadera, ¿no? Pero esta premisa no es cierta. Guillermo no es chileno. Entonces la verdad lógica no supone necesariamente los otros tipos de verdad, ni la epistemológica, ni necesariamente la óntica, que es el reconocimiento. Entonces, este es el procedimiento a través del cual la ley discurre. El juez tiene ciertas prerrogativas, y una de sus prerrogativas no es el cambiar la naturaleza de la ley, sino el de aplicarla. Creo que en Estados Unidos es distinto, ¿no? Porque hay algunos jueces que sí pueden sentar jurisprudencia, cambiarlo, pero generalmente en Sudamérica el juez solo se puede valer de la validez. Y ustedes han hecho algo muy importante ayer. Votaron consejeros constitucionales, así le llaman, ¿no? En Bolivia son constituyentes. Esos son los que van a modificar la Constitución. Y en la Constitución no solo se expresa la validez, sino la verdad, la realidad de una nación. Así que yo estoy muy contento, espero les vaya muy bien en ese proceso y bueno, muchas gracias. Bueno, fantástico, Marquito, ¿eh? Pilar, ¿hasta qué hora tenemos? Sí. Es tal cosa. Hasta una hora y 5 más. Sí, tal cosa. Vale. Así yo no tomo mucho tiempo y lo dejamos a Jonathan que pueda dar la clase magistral completa. Y si le voy a pedir, voy a decir algo un poco más concreto y voy a tratar de ir un poquito al hueso de lo que estaba acá hablando Marcos. Es decir, vamos a ver que la realidad, como la ve un filósofo, es muy diferente de como la ve un abogado.
pero que es necesario entender una correlación en todas las diferentes facetas que hay en la realidad. Hace rato la profesora Pilar estaba dando un ejemplo respecto de la ropa, ¿no? Del modo de vestir. Eso, para nosotros, podría hablar de lo que se llama, por ejemplo, estética. ¿Sí? Es un modo de ver la realidad, ¿no? Nosotros lo vemos a través de cómo son las cosas, si son bellas o no son bellas. ¿Sí? ¿Son bellas las cosas? ¿No son bellas? Es una buena pregunta para poder hacer filosofía estética, por ejemplo. Pero esto está basado en otro aspecto de la realidad. ¿Sí? Y esto responde muchas veces, dependiendo de qué tipo de filosofía o dónde estemos parados nosotros, por ejemplo, en el orden. ¿Sí? En el orden. Una filosofía realista diría, lo bello es aquello que está bien ordenado. ¿Sí? Aquello que es simétrico, por ejemplo. Hay cosas que son bellas, que son simétricas, que están bien ordenadas. Hoy, ustedes ven que ese es el concepto de belleza. ¿Entienden que lo ordenado es bello? ¿Lo entienden o no? ¿Lo ven o no? ¿Cómo es en la sociedad? No ustedes particularmente. Tratemos de hacer un análisis sociológico y que vean ustedes qué es lo que notan cuando una persona vieron que hay ciertas reglas de etiqueta. Dice, bueno, mira, si usas algo rayado, no te pongas algo estampado al mismo tiempo porque queda mal, digamos, porque no sería ordenado. ¿Me explico? ¿Esa regla de etiqueta hoy se respeta? No, es como que hoy, bueno, vos haces lo que vos quieras, tenés total libertad. O sea, la estética puede estar en el orden o en el mismo desorden. ¿Sí? Perfectamente. Hoy vivimos una estética del desorden. Mientras más desordenado, mejor. Podríamos decir así. Pero esta estética se vincula con otras ramas de la filosofía, donde podríamos decir la mayor de todas es lo que le vamos a decir ahora, metafísica. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra metafísica? ¿Qué te parece que significa metafísica? ¿Qué te viene a la Lo que cabeza? está por sobre lo físico. Lo que está por sobre lo físico. Sí. Muy bien. Más allá significa meta, ¿sí? Metafísica, más allá de lo físico. Es decir, ¿y qué es lo que está más allá de lo físico? ¿Se puede hablar de algo más allá de lo físico? Como la idea. Muy bien, la idea, La ética. la ética. Muy bien. ¿Qué más? Y por ejemplo, en el hombre, vamos a hablar de Antropología. antropología. ¿Qué significa antropología? Logía, ¿no? Logos, estudio, discurso. ¿Qué es? Logos. Y antropos. ¿Qué significa antropos? Estudio la persona. Hombre, bien. ¿Sí? El estudio de la persona, del ser humano. Entonces, la antropología se conecta con la estética, se conecta con la metafísica. No son realidades diferentes a pesar de que nosotros las sectorizamos para poder estudiarlas. Y en función de la relación que yo tenga con mi metafísica, voy a tener una relación con la antropología y voy a tener una relación con la estética. Aquello que es metafísico en el hombre, ¿qué es? ¿Qué podría ser lo metafísico en el hombre? La dignidad. ¿Cómo? La dignidad. La dignidad. Pero esos son conceptos. ¿Qué es lo metafísico en el hombre? ¿Cómo está compuesto el hombre? Sustancia. Es una sustancia Racionalmente individual. racional, individual, muy bien.
es una sustancia individual de naturaleza racional. Eso es una definición clásica, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿eso racional de dónde viene? ¿Es físico o metafísico? Lo racional, ¿es físico o metafísico? ¿Ah? Racionalidad, Sí. yo lo asociaría más a la antropología. Está bien, pero ¿es físico o metafísico? En el hombre. Totalmente metafísico. Es totalmente metafísico. Muy bien, porque hoy hay corrientes que te dicen que no. Hoy vos vas a tener corrientes donde te dicen, no, eso es cableado cerebral, punto. O sea, yo te toco el cerebro y ya pensás de otra manera. Algo así piensa de esa persona, no es broma. Eso es cientificismo, ¿no? Puramente lo que se llaman hoy las neurociencias, el boom de la neurociencia. Ustedes van a ver libros de todos los colores de neurociencia hoy, porque está de moda. Pero la antropología tiene, claramente, acá puede haber muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Nosotros seguimos una que es la persona humana es la unión de alma y cuerpo de manera integral. Es decir, tenemos nuestro aspecto corporal, físico, y nuestro aspecto metafísico integrados en una unidad concreta. Hacemos hincapié en que están integrados, ¿por qué? Porque hay gente que dice que no están integrados, ¿sí? Al estilo platónico, ¿sí? El ser humano es una alma presa en un cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Pero no, nosotros decimos que están integrados. Somos una persona humana mientras esa integración se mantenga. Entonces, alma y cuerpo. Pero también hay otra antropología, por ejemplo, que desecha el alma y solamente nos da el cuerpo. Por ejemplo. ¿Sí? Y si esto es solamente cuerpo, nosotros prescindimos de otras categorías. ¿Y dónde va a estar, por ejemplo, ¿no? La felicidad cuando yo solamente tengo cuerpo? ¿Dónde va a estar? Si ustedes piensen como un ser individual, corporal, puramente corporal, ¿dónde van a encontrar la felicidad? ¿Dónde? ¿En el qué? Si te hace frío, en un abrigo, ¿sí? ¿Dónde más? Si tenés necesidad de comer, en el alimento, en el gozo. Básicamente sería el goce. ¿Me explico? Si yo gozo corporalmente, que solamente lo tengo que tocar, es solamente algo. Es más fácil para mí, ¿sí? De poder ser feliz, entre comillas. Y eso no es lo que nos venden hoy. ¿Cómo ustedes piensan que tienen que llegar a la felicidad? ¿O cómo se piensa hoy? Muchos piensan que tienen que llegar a la felicidad. ¿Comprando? Teniendo el último, claro, comprando cosas materiales que satisfagan aspectos materiales de la persona. Y solamente eso. ¿No lo vemos así? Incluso, les diría, incluso los que son más de pensamiento comunista, izquierdista, piensan lo mismo. O sea, piensan resolver el aspecto humano de manera materialista. ¿Me explico? Ese es, por ejemplo, el materialismo histórico. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a entender que la metafísica es una ciencia que piensa más allá de lo físico. Y que piensa, yo les voy a dar una definición así muy... Piensa en la realidad. La metafísica es la ciencia que piensa en la realidad. Pero la realidad en todo su espectro. No solamente en lo físico, sino en todo su espectro. De la metafísica yo voy a tener una antropología, voy a tener una estética, voy a tener una ética. ¿Sí? Hay lógica. Y todo esto está vinculado. Todo está vinculado. ¿Sí? Lo pongo así, pero podríamos ponerlo como en un círculo y todo vinculado. Porque depende de lo que yo piense de la realidad, va a depender mi antropología. Si yo pienso que en realidad no hay algo que no sea corporal, que todo es, vamos a usar una palabra, fenoménico, o sea, que todo es aquello que se me aparece, voy a obrar de una manera. Ahora, si yo pienso que si hay otra realidad, que hay algo que está más allá de lo físico, de lo fenoménico, voy a obrar de otra. ¿Me explico? Sí. Cabe distinguir
por ejemplo, igual muchos filósofos se han golpeado en la cabeza durante toda una decena de años ¿Sí? con respecto a este tema. Por ejemplo, se podría mencionar que, no sé, Una amiga. Spinoza menciona que sí hay algo más fenoménico, por así decirlo, que Muy sí bien. existe como una sustancia que al fin y al cabo te crea. Perfecto. Descartes piensa lo mismo. Pero si uno le pregunta ya a otros filósofos más contemporáneos como Thomas Hobbes, él te decía, mira, todo aquel que no tenga cuerpo, no tenga un aspecto material, no existe. Yo me puedo imaginar en mi mente cómo sería un unicornio, Perfecto. pero si ese unicornio no ocupa un lugar o espacio en el universo, no existe, simplemente. Sí, claro. Por eso yo encuentro que cabe distinguir, o sea, yo personalmente me voy con la teoría de Hobbes, pero de todas formas no descarto otro aspecto ya más metafísico, porque Hobbes se apega a la materialidad de la cosa, no a un aspecto metafísico. No sé Es si un me material, explico. claro, exactamente. Bueno, Spinoza, por ejemplo, pone a Dios en la naturaleza. Sí, como Eso sí, fuente, ¿no? como fuente de... Claro, básicamente, digamos, está haciendo eso, ¿no? Eso se llama panteísmo. Nosotros no pensamos así, como grupo. Somos realistas, no ingenuos, porque conocemos que la realidad es compleja, y le buscamos un fundamento. El fundamento no lo podemos encontrar en la misma materialidad. O sea, ese fundamento no lo podemos encontrar en su misma materialidad. Ella no se puede haber dado la materialidad, la materia, la naturaleza, todo lo que existe, el universo, no puede haberse dado su propio fundamento. ¿Me explico? Ustedes no son sus propios fundamentos. Ustedes tienen un antecedente, son sus padres, etc. ¿Me explico? Entonces nosotros no pensamos de esa manera. Pero cabe aclarar que, claro, viene muy bien el ejemplo porque hay filosofías en otro sentido. Y ese es el debate que nosotros venimos a dar. Y volvemos a recordarles. Yo lo que quiero es recordar algo acá. Ya lo dejo Jonathan. Quiero recordarles que hay la metafísica, la antropología, la epistemología, que es la teoría del conocimiento, podríamos poner acá, ¿sí? Es la teoría del conocimiento, si puedo o no conocerla, porque una cosa es que exista en la realidad y otra cosa es que la pueda conocer, que el hombre la pueda conocer. Entonces, todos estos aspectos forman parte de lo que nosotros hoy vivimos. Entonces, cada fenómeno que se da en la sociedad tiene un impacto o fue de alguna manera condensado en la mente de todos estos filósofos y la gente vive bajo una filosofía puntual. Hoy nosotros vivimos, a mi entender, en un materialismo concreto. Y nos olvidamos de la metafísica. Es más, o sea, queremos vivir, la otra vez hablamos con un filósofo chileno, estamos viviendo la muerte de la metafísica. Pero claro, cuando yo pienso en la metafísica y pienso en la realidad, me pongo a pensar, ¿podemos eliminar, matar la realidad? ¿Es posible? Entonces, el derecho se mueve en todas estas órbitas. Tiene su aspecto lógico, su aspecto ético, su aspecto estético, inclusive, epistemológico, antropológico y metafísico. Por eso es importante entender, ustedes que estudian derecho, que la realidad es más compleja que estudiar un código civil y comercial, un código penal. Que todo eso tiene una fuente y que si ustedes no van a la fuente del derecho y agarran 2 o 3 tomos de filosofía del derecho, es muy difícil que puedan entender realmente su profesión. Pueden practicarla perfectamente, pueden ser perfectamente procesólogos, ¿no? Gente que gana en los procesos, ¿no? Porque hay gente que es así, gana el juicio con el proceso. Te lo patea, prescribió, listo, ya está. Pasa, en Argentina pasa un montón. Entonces nosotros tenemos que pensar qué queremos del derecho y qué tipo de abogados queremos ser. Yo les presento un esquema muy rápido, no tenemos mucho más tiempo, pero es un esquema muy rápido para que ustedes piensen que la filosofía se encarga de estos temas y que todos estos temas tienen impacto en el derecho. Sí, bueno, ahora lo dejamos con el profesor Ramos para que puedan tener una excelente clase. Muchas gracias.
Bueno, veamos si tenemos tiempo. Hablemos un poco de la lógica y el principio del derecho. La lógica y el principio del derecho, ¿no? Y voy a retomar la pregunta que hace ¿qué es un abogado? El abogado es un técnico que conoce un artículo y lo aplica al artículo, conoce el artículo y lo aplica. Eso hace un técnico. Un técnico agarra un manual de la licuadora, conoce el manual de la licuadora y arregla la licuadora. Conoce el manual y arregla el manual. Es un técnico. Y hoy las carreras de derecho están hechas para que ustedes sean un técnico. Pero ustedes estudian ciencias, ¿no es cierto?, jurídicas. Pero ¿son científicos o técnicos? ¿Cuándo es que un abogado deja de ser un técnico y se convierte en un intelectual? Yo vengo de un país donde los abogados en el siglo XX eran intelectuales. Los libros de filosofía se escribieron en gran parte por abogados, porque eran intelectuales. No eran gente que se memorizaba artículos y lo aplicaba, memorizaba artículos y lo aplicaba. Un abogado se pregunta qué es la verdad, qué es la justicia. ¿Tengo que defender la justicia o tengo que hacer plata con la ley? Todo el tiempo se van a enfrentar con su verdadera vocación y oficio de decir, ¿qué es un abogado? Frente a cada proceso va a venir la pregunta, ¿y para qué estudié derecho yo? ¿Para qué estudié derecho? ¿Para defender la justicia o para hacer plata y para tener poder? Y la filosofía es justamente la cura de la mediocridad. La filosofía nos cura de esa vida superficial, de esa vida mediocre, que es estar disuelto en la inmediatez. Y nosotros necesitamos que los abogados del mañana sean gente más profunda. No sean burócratas del Estado. ¿Sí? Que el Estado, el gobierno de turno le diga, miren, nosotros necesitamos que ustedes defiendan estos principios. Y ustedes dicen, bueno, como yo soy un burócrata del Estado y yo no tengo mi cabecita para pensar, yo voy a hacer lo que diga el presidente, voy a obedecer lo que mande el ministro, voy a ejecutar las órdenes de los jueces sin críticas, sin cuestionamiento, y voy a aceitar el sistema corrupto judicial. Un sistema de clase, por ejemplo, ¿no? Porque si hoy tenés dinero, vas a tener justicia, y si no tenés dinero, probablemente no tengas justicia, ¿no? Entonces, todo el tiempo en el derecho se van a preguntar sobre el principio del derecho. Y para ser inteligentes, sobre la lógica del derecho. Marcos habló de la lógica y la jerarquía normativa. La lógica normativa reza que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Sobre una misma conducta, vos tenés dos normativas de distintas jerarquías. La Carta Magna, que es la Constitución Nacional, las que hacen operativa la Constitución Nacional, que es el Código Civil y el Código Penal, y después las leyes locales y los artículos que hacen aplicables, ¿no es cierto?, el Código Penal y el Código Civil. Ahora, ¿qué pasa si la Constitución a mí me garantiza desde la concepción hasta la muerte el derecho a la vida? ¿Qué pasa si en la Constitución se incorpora un tratado internacional que dice que el hombre desde la concepción hasta la muerte tiene derecho a seguir viviendo y su vida es sagrada y merece respeto? Y que quitar la vida de un ser humano inocente es un delito. Y está en la Constitución. Pero sin embargo los políticos, haciendo un congreso, una asamblea, sacan en el Código Penal la cancelación del derecho a la vida y, por ejemplo, mandan a que se practiquen abortos en los hospitales públicos. Con lo cual, el médico está frente a la misma conducta teniendo dos normativas distintas. La Constitución que garantiza el derecho a la vida y el Código Penal que le dice al médico que si no practica lo que la chica le está pidiendo, va a ir preso. Pero la conducta es una sola. Sin embargo, tengo dos principios. ¿Qué hago? Se rompe el derecho. Cuando se viola la normativa, se rompe el derecho. Por eso en la Argentina tenemos a un constitucionalista del Partido Obrero que dice, yo estoy a favor del aborto,
pero la Constitución argentina me lo prohíbe. Entonces, hagamos una asamblea constituyente y reformemos la Constitución. Ahora, si yo hago en el Código Penal una ley que en la conducta dice sí abortar y la Constitución dice que la vida es sagrada, y la verdad que vivimos en una inseguridad jurídica. ¿Cuándo es que hay una inseguridad jurídica? Cuando hay normativas contradictorias sobre la misma conducta. ¿Se dan cuenta? Para eso se aplica la jerarquía normativa. Es decir, si hay dos normativas contradictorias, siempre debe primar la de mayor jerarquía. Si no me equivoco, en Argentina el aborto fue legal un tiempo, el año pasado, si no me equivoco. Es legal. Y ¿es legal todavía? Si no me equivoco, hubieron unas causas, no me acuerdo muy bien, lo leí súper por encima, habían unas causas de la Cámara de Apelaciones que estaba como intuyendo de que esto podría ser inconstitucional en este caso. Es inconstitucional. Pero en Argentina no... Todavía no fue a la Cámara Constituyente, en caso. Se siguen practicando. En la provincia donde yo vivo, en los hospitales públicos, se practican 300 abortos por mes. Abortos que mujeres tienen 8 meses de embarazo. De hecho, en no sé qué departamento de Salta, nació una niña. Nació una niña. Y la madre dijo, yo no quiero ser mamá, no quería ser mamá. Y la médica practicó un aborto, matándola a la chiquita que nació. La puso en una bolsa, cerró la bolsa. Ahí anda caminando por la calle la médica. Porque es un derecho. Todo el tiempo se van a enfrentar ustedes con la pregunta, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el hombre? No sean burócratas. Piensen qué es el derecho, qué es el hombre, qué es la justicia. Ustedes siempre se van a enfrentar, ¿soy un técnico o soy un intelectual? ¿Soy un intelectual, un profesional, un científico del derecho? ¿Me pregunto sobre los temas de fondo de las cuestiones? ¿O simplemente yo tomo lo que dice el artículo y lo aplico? Tomo lo que dice el artículo y lo aplico. No sean lacayos de la política, sean gestores de la política. Ustedes tienen que ser los intelectuales, porque si ustedes no conocen la justicia, no le van a pedir a los políticos que conozcan la justicia. Veamos un poco de lógica. Aristóteles desarrolla 4 tipos de juicios. Juicio es una afirmación propositiva acerca de un predicado sobre un sujeto. Une sujeto y predicado. Hay juicios de tipo A, de tipo I, juicios de tipo E y juicios de tipo O. Entonces vamos a poner en la lógica de Aristóteles el derecho para hacer inteligible las dos ramas del derecho y los dos principios del derecho. El juicio de tipo A es universal positivo. ¿Cómo reza la lógica del juicio universal positivo? Todo S es P. S es sujeto, P es predicado. El juicio de tipo E es particular positivo. Y reza así: algún S es P. Esa es la afirmación del juicio de tipo I, particular positivo. El juicio de tipo E es universal negativo. Entonces, ¿cómo debería rezar? Si el positivo es todo S es P, el negativo A, ningún S es P. Y el particular negativo, ¿cómo sería? ¿Están acá o no? Algún S no es P, ¿sí? Tenemos los 4 tipos de juicios que hay en Aristóteles. Son 4 maneras.